hacemos como siempre, ya lo saben, de la mano de los mejores contertulios a los que damos ya la bienvenida, que nos acompañan. Ya están en nuestro plató. Urbano Revilla, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con ganas, Urbano? Sí, encantado de estar aquí siempre. Ya sabes, con vosotros y con los compañeros siempre bien. Urbano ha venido bien pronto, o sea que tiene muchas ganas de participar en la tertulia. Sí, es raro, casi tiene que abrir el edificio. Cierto. Almudena Álvarez, bienvenida, muy buenas tardes también. Hola, buenas tardes, Alba. Y gracias por acompañarnos. Un viernes más. Y Carlos Hugo Sanz, también bienvenido y muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, una semana más. Tenemos muchos asuntos de los que hablar, pero comenzamos con una imagen que ha sido noticia esta semana y enseguida van a saber por qué empezamos por aquí. Es la imagen de ese acuerdo entre Partido Popular y Vox, ese pacto que han cerrado de gobierno y con el que dicen quieren dar estabilidad a esta 12ª legislatura en Castilla y León. Un acuerdo que plasma que va a haber 2 vicepresidencias. La primera para el partido de Carlos Pollán, adscrita a una consejería, y la segunda para los populares, con competencias pero sin cartera. Y desde el Partido Popular se van a poner al frente de 7 consejerías, los de Vox de 3. Quiero agradecerle al señor Mañueco su predisposición desde el primer momento al diálogo, un diálogo cordial, un diálogo fluido que hemos tenido, en parte por haber entendido perfectamente el mandato de las urnas del 15 de marzo por ambas partes y que nos ha llevado a muchas horas de trabajo y a muchas horas de negociación para llegar a este acuerdo. Yo creo que el hecho de que estemos aquí quiere decir que tenemos las garantías, tanto los unos como los otros, de que esto va a ser una realidad para 4 años, de que apostamos por la estabilidad del Gobierno por 4 años y que, por tanto, desde luego, en lo que se refiere al Partido Popular y creo que también en lo que se refiere a Vox, estamos las 2 partes satisfechas. Entre las 324 medidas de este documento encontramos varias rebajas fiscales prometidas desde que se aprueben los primeros presupuestos, como la reducción de un 1% del tramo autonómico del IRPF en toda la legislatura, a razón de un 0,25% cada año. También recoge la cuenta Ahorro Vivienda Joven, por la que podrán deducirse hasta 1.500 euros de lo que ahorren para comprar una casa. Los jóvenes tendrán además un descuento de hasta 30.000 euros en su primera vivienda en el medio rural. En este sentido, el acuerdo contempla la construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas y la creación de una bolsa pública de suelo. Establece además una reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal. El nuevo Ejecutivo creará un servicio que verificará si hay fraude en las prestaciones y reducirá a la mitad las subvenciones a los agentes sociales si estos no acreditan su utilidad pública. Por otra parte, desarrollará 2.600 hectáreas de suelo industrial y mantendrá la bonificación del 25% de los trenes Avant. En cuanto al sector primario, promete el blindaje frente a la Agenda 2030 y el rechazo a Mercosur si no garantiza la igualdad de oportunidades. Y promueve la protección a ganaderos frente a los ataques de grandes depredadores con una normativa específica de prevención y respuesta. Partido Popular y Vox también han pactado llevar a las Cortes una nueva ley de concordia, que reconozca a todas las víctimas de violencia social, política, ideológica o del terrorismo. Bueno, esas son las líneas básicas de ese pacto de Partido Popular y Vox. Echan a andar así esta nueva legislatura en Castilla y León. En los próximos días tomará posesión Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Gobierno y ahora hay que designar consejerías. Carlos Hugo, 0 sorpresas, muchas sorpresas en ese acuerdo. No, sorpresas al final ninguna, porque bueno, estaba todo preparado, yo creo, para que finalmente hubiese un acuerdo, ¿no? Y luego cuando ves los 62 folios que tiene este pacto, la verdad es que mucho en gran parte es muy similar a lo que se ha aprobado en otras comunidades autónomas, ¿no? Como en Extremadura, sin ir más lejos. De sorpresa, no. Sí que es cierto que han tardado 2 meses y medio, sí que es cierto que yo creo que hay que celebrar como ciudadanos que haya un pacto de gobierno, que se van a constituir el gobierno de Castilla y León y que es necesario que esta comunidad empiece a trabajar, empiece a funcionar, empiece a hacer leyes y empiece a preocuparse de los asuntos de los castellanos y leoneses. Luego, cosas que me han sorprendido. Bueno, al final, sí, aunque sí que es cierto que es muy parecido a otros pactos que han alcanzado el Partido Popular y Vox, sí que al final me da la sensación de que el Partido Popular sí que ha cedido la carga ideológica del gobierno, del futuro gobierno, a las exigencias de Vox.
Si al final, yo creo que Pollán dice en un momento, el Partido Popular ha entendido el mandato de las urnas y demás. No hay que olvidar que el Partido Popular creo que sacó el 35% de los votos, más o menos, y Vox, efectivamente, y Vox el 18,6, tengo yo. 19%. Sí. Es decir, que el Partido Popular sacó más del doble de votos, o casi el doble de votos que Vox. El doble aproximadamente. Y sin embargo, al ver el documento da la sensación de que quien tiene la voz cantante es Vox. Entonces, no sé si es cierta cesión, si es un paso a la derecha o una derechización del Partido Popular que acepta pues las condiciones que le ha marcado Vox, pero sí que esa parte me ha sorprendido. Luego, si quieres, cerramos un poco más el foco y hablamos un poco más. Almudena, ¿le ha sorprendido el pacto? ¿También le ha llamado la atención algo? La verdad es que como me esperaba cero sorpresas, pues yo me he fijado más en lo que ha sido la puesta en escena, ¿no? de esa comunicación del pacto, ¿no? Ahí en el vestíbulo de las Cortes, con el cuadro de los comuneros justo en el lateral derecho, Pollán y Mañueco en sintonía caminando por los pasillos, los compañeros periodistas en una rueda de prensa de media hora o en una comparecencia ante los medios de media hora, que no sé si hubo turno para preguntas, no lo sé, y sin haberles dado el documento antes. Y esa sintonía, ¿no?, de la que hicieron gala después de que después de todo lo que escuchamos durante la campaña y después de la imagen que quedó registrada hace 2 años del gurruño el papel que apretujó Mañueco y tiró con bastante cabreo, ¿no? Entonces, todo lo que se han dicho durante la campaña de que al enemigo ni agua, yo entiendo que forma parte del baile político y que las cosas son así, pero bueno, sabiendo que iban a ser compañeros de pupitre casi sí o sí, pues bueno, pues ahora sorprende un poco esa enorme sintonía. No sé cuánto va a durar y la verdad es que, bueno, a mí las medidas me parecen bastante, si queréis, como habéis dicho, luego analizamos un poco más, pero bueno, yo me las había imprimido, ¿no?, por ver un poco, y la verdad es que hay muchas que dices, bueno, yo no sé cómo se puede llevar el rechazo a recortes en la PAC, ¿no?, o por ejemplo exigencias al gobierno en infraestructuras, o rechazo a la política migratoria del gobierno, ¿no?, que dices, bueno, a ver, no sé, plantea medidas, no plantees una postura ideológica dentro de un pacto de gobierno, no sé. Bueno, yo creo que volveremos a repetir lo que hemos visto en los años anteriores y, bueno, pues día a día, ¿no? Urbano. Sorpresas pocas. Para mí ha habido cosas que sí me han gustado, fíjate, yo he visto medidas, no me lo he estudiado tampoco muy a fondo, pero he visto muchas medidas. Almudena las ha traído, puede Sí, ahora no, yo no tengo aquí lo pasa fundamental, nada, ya lo sé. No, yo sobre todo me refiero a las medidas. Lo de exigir al Estado cosas me parece bien, porque es que nunca se hace. Yo lo llevaba diciendo también mucho tiempo. Tenemos que empezar a pedir todas las administraciones, exigir al Estado central, porque esta tierra está abandonada. Lo digo también de nuestra ciudad, Estamos infrafinanciados, el ayuntamiento, las diputaciones, la comunidad autónoma, y aunque, en fin, esté mal decirlo, pero yo sí que creo, yo particularmente creo que hay muchos ciudadanos de Castilla y León, ahí tenemos los resultados también, estamos un poco hartos del País Vasco y de Cataluña en un sentido, en el sentido de que siempre sacan beneficios. No que no nos gusten los vascos, ni el País Vasco, eso es una estupidez, pero hay un porcentaje, hay algunos partidos que están sacando mucho rendimiento a su pequeñísima representación, porque es pequeñísima, la verdad, he comparado, hablo a nivel nacional, Entonces, eso sí me parece bien, que exijamos ser iguales. Luego, yo no creo que tengamos que pedir más. Y luego hay medidas liberales que a mí se me han gustado, por ejemplo, de regulaciones. Es decir, que también hace mucho tiempo que debíamos diciendo mucha gente, pues en vez de tanta licencia, tanta leche, vamos a dejar que la gente abra lo que quiera y ya le pasamos luego a inspeccionar. O sea, hay cosas de esas que están muy bien. Otra cosa es que las logren hacer, ¿vale? Luego se han bajado muchas tasas, impuestos, etcétera, autónomos. Eso está muy bien. Eso también es importante, porque es un tejido que puede hacer mucho por la economía de nuestra tierra, yo creo. Los pequeños autónomos, estamos llenos de ese, es quien más empleo genera y quien más riqueza genera realmente. También al medio rural se le hacen muchos guiños y a los jóvenes, ¿no? Con ayudas y subvenciones para comprar casas. Hay que leer luego la letra pequeña de todo eso, pero yo me refiero a las grandes medidas, ¿no? Así en principio. Estoy hablando de lo que me gusta, Claro, no quiere decir que me haya gustado todo. Muchas, hay claro, muchas. claro. Hay Estoy hablando así medidas para el medio un poco rural. de lo que me gusta. Hay una que me ha sorprendido mucho, que es las medidas energéticas, que también las veíamos venir, yo creo, ¿no? Pero pues un poco dejar las medidas de la Agenda 2030, los parques eólicos y toda esta cosa,
y centrarnos más en la biomasa, que también está bien, ¿no? Ojo, que también es un sistema de energía, bueno, también no, es uno de los mejores sistemas de energía que hay, yo creo, y más a nuestra mano, y más baratos, y más eficientes, y más ecológicos. O sea que bueno, por ahí está bien. Por eso yo he apuntado todas esas medidas. Si eso luego se logra llevar a efecto, lo que sí es bueno, ya sé que para algunos les parecerá malo, pero yo creo que es bueno que haya una estabilidad, que haya una mayoría muy grande. Eso para una región en 4 años es bueno. Es bueno sea la que sea, porque al menos se van a poder conseguir cosas. Otra cosa es que se pasen de frenada, porque dentro de 4 años votamos, oiga, ¿me entiendes? Pero la inestabilidad, por ejemplo, que tenemos en el gobierno central en estos últimos 4 años es terrible. Es terrible. O sea, ¿no sería mejor, yo te lo digo, igual que te digo que esta mayoría creo que va a ser buena para Castilla y León, si hubiera una mayoría a nivel nacional de signo contrario, ¿no? Que es la que hay, que tuviera el PSOE algún escaño más, o yo qué sé, o Sumar, o lo que sea, por lo menos las normativas que quieren sacar, su ideario, su política, se podría llevar a cabo, y así al final tienes la sensación de que esto no va ni para atrás ni para adelante. Y es un poco, yo creo que partamos de la base siguiente: los políticos, los partidos, los gobiernos están para servir al ciudadano. ¿Cómo servimos al ciudadano si no conseguimos legislar? Entonces, esa estabilidad a mí me gusta. Y luego ciertas medidas, que os he dicho algunas, pues también me gustan. Lo de exigir al Estado, vamos, yo estaría exigiendo todo el día, pero empezando por el ayuntamiento. Pero primero, Urbano, para exigir te tienes que sentar a negociar. Por supuesto, o sea, no se a trata veces sí, solo, a veces no. pero no se trata solo de exigir y cuando te dan, pues no lo queremos. O sea, lo que está pasando con la financiación, que ni siquiera se va a las reuniones. Ese es otro tema, lo de la financiación autonómica, es que es un tema terrible, sí, difícil. Es un tema muy difícil, pero que llevamos muchos años con lo detrás, que sea, con lo que pero sea. Mira, un tema que es muy fácil, por ejemplo, Tenemos que ninguna comunidad autónoma que no tenga componente nacionalista ha exigido. Y yo creo, yo no entiendo por qué. Los ayuntamientos, nadie en el mundo te va a decir que los ayuntamientos españoles no están infrafinanciados, pero nadie pone remedio. Pues eso hay que exigirlo, porque los ayuntamientos que están cerca del ciudadano también hacen comunidad. Entonces, las comunidades tienen que exigir eso también. Son los únicos que hacen comunidad, claro, o sea, los primeros que hacen comunidad. Fíjate, no hablamos del de Palencia, pero imagínate todos los demás, de ahí para abajo, ¿no? En Castilla y León no tenemos pueblos muy grandes, tenemos pueblos pequeños que necesitan de todo. Y estamos por un lado diciendo, hombre, que no se vaya la gente, hombre, que bien nuestros pueblos, pero al final, a quien está ahí todos los días, no le damos nada para que pueda... Yo creo que, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero yo creo que olvidamos un pequeño detalle, que estamos hablando del partido político que lleva gobernando la comunidad 40 años. Claro, quiero decir, no son unos que llegan nuevos y dicen, vamos a hacer todo esto, y decimos, pues mira qué bien, ayudas para mantener tiendas o bares, qué bien, qué tal en los pueblos, mejorar la prevención de incendios. Oye, pues sí, ¿qué te parece el acuerdo? Claro, Luego, claro, si quieres, dentro de 4 años me dices, ¿qué te parece el cumplimiento? No, claro, pero es que estamos hablando de un incumplimiento reiterado, ya, ¿no? Porque de mucho tiempo. Yo creo que de entrada, por salud democrática, creo que los gobiernos no deberían estar más de 12 años seguidos, ya tirando a... Mira, nosotros en nuestro programa político en Ciudadanos llevábamos que 8. O sea, que imagínate si estamos de acuerdo con eso. Pero es que esto es lo que hay. Sí, es lo que hay, pero bueno... Es que también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que los castellanos y leoneses hemos votado esto. Efectivamente. Quiero decir, luchar contra eso es absurdo. Tú puedes decir, a mí me gusta, a mí no me gusta, qué bien, qué mal, pero no podemos no estar de acuerdo con eso. Entonces, no, para nada. Que llevan 30 años. Faltaba más, o sea, vivimos en una democracia. Quiero decir que tenemos que tener en cuenta ese pequeño matiz, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que eso. Es un gobierno que lleva gobernando décadas. Pero hay que exigir que cumplan estas cosas, o por lo menos muchas cosas. El 100% no se puede cumplir, pero yo creo que el ciudadano tiene que exigir, cuando nosotros votamos, tenemos que votar de forma reflexiva y sabiendo lo que votamos, y sabiendo si efectivamente esos partidos que se han comprometido con nosotros a hacer ciertas cosas, y sobre todo, lo más importante de todo, no el bien particular de un ciudadano o de un grupo, sino el bien común, ¿han cumplido o no han cumplido? Si hacemos eso, pero claro, eso lo tenemos que hacer todos los ciudadanos, ¿no? Pero al final, el resultado... Pues es el que manda. Es el que manda. Bueno, el resultado manda y luego ellos, los partidos, son los que componen el puzzle, ¿no? Correcto. Y esperemos, por el bien nuestro, yo creo que es bueno que haya esa mayoría a la hora de legislar, pero esperemos por nuestro bien que acierten, que hagan cosas por los ciudadanos. También las críticas, ¿no? Carlos Hugo, que está muy callado, que claro, no te dejamos. Yo ya he dicho mucho de lo bueno, ahora vamos a lo malo. Algunas de las críticas llegan también porque consideran que ese pacto está mucho en clave nacional, sin ser demasiado específico para Castilla y León, y sí que quiero saber la opinión de nuestros contertulios. Claro, es que claro. Si
si tú coges yo qué sé, la última encuesta de preocupaciones de los castellanoleses, primero sanidad, y sobre todo sanidad en el medio rural, Sanidad. lo has dicho. Como siempre. Después, vivienda, jóvenes. Correcto. Yo creo que esas son las tres grandes infraestructuras. Y nuestro gran problema, que nunca nadie dice, pero que es la despoblación, que es el primero. Efectivamente, Claro, cuando digo jóvenes, es decir, despoblación y el sí, éxodo de jóvenes. Eso ¿no? es. Entonces, claro, tú coges el acuerdo y al final lo que más pesa no es, yo creo que ninguna de estas preocupaciones. Les ha interesado mucho remarcar la prioridad nacional. Sí, a nivel nacional, efectivamente. El debate de la prioridad nacional. Les ha interesado marcar una agenda de derechas ideológica con la ley de dignidad, se llamaba democrática, no recuerdo ahora de la que Concordia. de Concordia, Sí. la ley de Concordia, ¿no? Que es una enmienda a la ley de la memoria histórica, resumiendo mucho, ¿no? Es decir, que marca muy bien. Y luego hay muchas medidas también de corte, digamos, de cultural, social, vinculada a la derecha, nada de subvenciones ONGs. claro. Hay además una parte muy dura, ¿no? Que habla de las ONGs que trabajan con inmigración y a las que se les va a Eso es algo que cortar. te obliga el tener un pacto. Claro, efectivamente. Con Vox. Pero Igual, quiero decir igual que te obliga a Pero tener un por pacto eso- con Podemos. Claro, pero Es que esa es igual. disonancia al final, es decir, da la sensación de que realmente el acuerdo no se ha fijado en las carencias o en las necesidades Ya, claro. o en las Sí, críticas necesidades que corrientes. han votado los ciudadanos o que los ciudadanos de Castilla y León reclamamos, ¿no? Sino que se fija en una agenda más general que suena muy bien en ciertos sectores, como es la contra la inmigración, y cuando realmente la inmigración en Castilla y León no es un problema. No es un problema, no. Es un problema en Cataluña, No, en Madrid, en otros sitios. Madrid, pero en Cataluña, en Castilla y algunas zonas de León, Andalucía. más que solución, yo diría que puede ser, digo, más que un problema, es una solución. Sí, está Puede claro. ser Está claro. que habrá que ordenar, que habrá que ver Por cómo supuesto. se hace, seguro. Y ojalá haya medidas que en este acuerdo, que más allá del decir, no, si tú eres de fuera de aquí, no quiero saber nada de ti, ojalá haya medidas que permitan esa integración en la Ya, sociedad pero si tú de eres de personas fuera de inmigrantes, aquí, porque Castilla y León necesita inmigrantes. Eso no lo pueden decir. O sea, a No, ver, no una- lo puede decir, pero hay cierto mensaje que subyace, no sé, cierta criminalización, si queréis, al inmigrante, que no sé si, a lo mejor me paso al decir lo que viene en el pacto, yo creo que no viene en el pacto, pero sí que es un run que está a nivel nacional, ¿no? Y que yo creo que mucha gente dice, no, hay inmigrantes fuera, y como esto Yo es lo más parecido a eso. En Castilla y León yo no creo que haya ese run, fíjate. Pues, no, fíjate, luego hablaremos de ello, pero Mira. la pelea que hubo el otro día, hace una luego semana, hablamos. las olas Pero escucha, bueno, pero auténticas casos burradas. puntuales No, pero yo que- hablo de la gente en general, no creo que tenga ese... Porque mira, sí que es verdad, yo he trabajado en extranjería 20 años. Bueno, claro. Hay zonas de España donde compañeros míos me han contado auténticos problemas de verdad. Imagínate en Almería, por ejemplo. Por ejemplo. Hay zonas de Almería, Valencia hay auténticos problemas. Cataluña y Madrid, por supuesto, ¿no? Porque es donde más... Pero en Huelva, en las épocas que la gente... O sea, ahí sí, pero porque ahí se chocan las culturas y es mucha gente y muy de repente, y además, como fue esto un boom, que de repente pueden llegar extranjeros, que también es distinto que ir poco. Aquí a Castilla y León han llegado poco a poco, de una manera muy ordenada, muy razonada. Y porque somos muy hipócritas, Urbano, porque queremos que Yo no estén sé en los por qué. invernaderos recogiendo los tomates, Ah, no, pero no yo- queremos verles en las zonas de copas. ¿Pero tú crees que en No. Castilla y León de No, verdad en la Ca- gente no, piensa no, eso? digo en Almería Ah, o en los ah, sitios ah, donde hay vale. muchos inmigrantes. En Castilla y León no creo que haya Bueno, ni más está, mínimo problema. está claro que los inmigrantes a nivel laboral a nosotros nos solucionan muchos eso problemas, muchos. También está claro que a ellos el hecho de También. integrarse en una sociedad más desarrollada, donde tienen posibilidad, yo conozco a muchísimos afortunadamente por mi trabajo, y toda la gente que en Palencia se ha integrado, tiene aquí a sus hijos, están trabajando y estudiando, es gente que está totalmente integrada en nuestra sociedad y que está contribuyendo a nuestro desarrollo y al suyo también, ¿no? Entonces, yo creo que todos ganamos Que sí. si eso se hace bien. Pero Claro, tú notas en el acuerdo No, ese espíritu. mira, A ver, es que en el si a mí me da la acuerdo- sensación El de que no espíritu está- le tiene Vox. Entonces, en todos los Claro. sitios donde esté Vox, va a haber ese pero es que- espíritu. Claro, pero se lo van a ese- meter. Sí, pero ese Pero de, es lo ese de que- integración del Que sí, hablas que sí, tú, que sí. yo no le veo. Ya. Y me preocupa porque claro, al final, es decir, hay no sé cuántas, 342 medidas, ¿no? Me parece que son. sí. Una cosa son las medidas, otra es las prioridades. Es decir, ¿dónde vamos a marcar la prioridad? ¿En la inmigración primero o en la vivienda? ¿En la inmigración o en la sanidad? Y Entonces, claro, además, el mensaje y el discurso es muy peligroso, porque yo creo que en Castilla y León no tenemos ningún problema con la inmigración. No, Puede problemas haber graves en problemas absoluto.
puntuales, como los hay con otro tipo de personas o con cualquier cosa. Sí. Pero el problema es el discurso político, que al final uno no sabe muy bien qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque al final, tanto poner el foco en el acento en la inmigración, en el programa, en las medidas, entiendo que en cada convocatoria, rueda de prensa, atención a medios que hagan durante estos 4 años, van a sacar el tema de la inmigración, de lo mal que tal y cual, y la prioridad nacional, y estaremos 4 años escuchándolo. Entonces, yo creo que al final eso acaba haciendo pozo y la gente acaba pensando que realmente hay un problema, ¿no? Aunque no toca hoy criticar a otros, yo te voy a decir una cosa. Yo, es mi opinión, que he leído en muchos sitios también, y sin estar de acuerdo en absoluto, como sabéis, con Vox, porque no es mi ideología, no es lo que a mí me gusta, y no estoy de acuerdo con casi ninguna de sus medidas. Pero el crecimiento de estos partidos en Europa y en España, algo de culpa tendrán los partidos tradicionales. Toda, quiero decir, PP y PSOE a lo mejor tampoco han sabido transmitir muy bien a la sociedad esa integración. Bueno, quiero decir, hay partidos muy interesados en el miedo. No, o sea, tú cuando sí, lo sé, pero la gente tampoco es tonta. O sea, la gente cuando vota... No, claro que no. La gente vota, a veces votas, cabreado, sí, hombre, a veces de rebote, las elecciones autonómicas, evidentemente, igual que las municipales, supongo que volverá a pasar lo mismo, se votan en clave nacional, ¿no? Bueno, yo creo bastante que bastante clave nacional, porque realmente si pensáramos en nuestros pueblos, en lo que nos interesa, en la Palencia rural y la Zamora rural y tal, pues igual el sentido del voto en muchos casos sería otro. Porque, entre otras cosas, yo qué sé, los recortes a las organizaciones agrarias, si vivimos en una comunidad rural y en los primeros... Fíjate, en los pueblos no tengo esa sensación, que la gente esté enfadada con estos 30 años. Yo no tengo esa sensación. No, para nada. Quiero decir que a veces también desde aquí analizamos las cosas desde Palencia, ¿no? Sí, desde la capital. Pero yo en los pueblos, que voy mucho por los pueblos, no solo a cantar, y la gente no está nada enfadada. Te lo digo sinceramente, yo, que a lo mejor analizándolo seriamente, pues es verdad que hay que hacer más, porque somos una comunidad eminentemente agrícola, sí, ganadera, etcétera, y de campo, ¿no? Y yo creo que todos tenemos pueblo, o sea, que si la gente se va al pueblo a pasar, pero con todos los errores y fallos, que yo tampoco entiendo a veces, porque el problema que ha dicho antes Carlos Hugo, que para mí es fundamental, es el de la sanidad. Pues no sé cómo la gente no está cabreadísima, porque jolín, ya llevamos muchos años y no se arregla. Hemos empezado hablando de ese pacto a nivel regional después de las elecciones autonómicas, y lo que ocurre ahora es que quedaba aproximadamente un año, menos de un año, para que los palentinos tengamos que volver a votar, en este caso para las elecciones municipales. Los partidos empiezan a engrasar esa maquinaria, como decimos, cada 4 años, y Míriam Andrés ya ha confirmado que volverá a presentarse a la reelección para intentar ser de nuevo alcaldesa de la ciudad. Cuando queda casi un año para que los palentinos vuelvan a votar, esta vez a sus alcaldes y concejales, la alcaldesa de la capital, Míriam Andrés, ha anunciado hoy ya de forma oficial que volverá a ser la candidata del PSOE. Mi intención es presentarme a la reelección como candidata a la alcaldía de Palencia, como no puede ser de otra manera, dentro del proceso que articule mi partido para ello, ¿no? Como no. Tenemos 3 años en los que se ha peleado mucho, en lo que los ritmos de la administración, como me habéis oído a mí muchas veces, no han acompañado a las necesidades y a los compromisos políticos que tenemos, y por lo tanto sí presentaré mi reelección como candidata a la alcaldía. De esta manera el PSOE inicia su carrera hacia las municipales, las elecciones más importantes, dicen, para los socialistas. Si el Partido Socialista se mueve bien en algo es con los ciudadanos, en el tú a tú, en el mirar a los ojos y en el administrar los servicios públicos más cercanos a ellos. Su objetivo no es conseguir listas en todos los pueblos de la provincia, pero sí que las que se presenten sean de calidad. Eso sí, siempre intentando garantizar que aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran depositar en las urnas una papeleta con el puño y la rosa puedan hacerlo. Mantener las alcaldías que ya podemos tener en municipios importantes, como pueden ser, por ejemplo, Venta de Baños, pero también ir a más en municipios donde los resultados fueron buenos, como por ejemplo en Aguilar de Campo. Y creen que las elecciones municipales no deberían hacerse coincidir con las generales.
Bueno, pues estábamos aquí debatiendo cuándo serán esas elecciones municipales, en principio o el 23, no hemos dicho de mayo, que parece que todo apunta a eso, o el 30, ¿no? El último fin de semana de mayo. Ahí tendremos que acudir a votar. Carlos Hugo, además, que pues está muy puesto en la política municipal, actualidad, no sé si... Sí, se está frotando las manos. ¿Qué esperaba de Miriam Andrés? Si le ha sorprendido en este caso. Bueno, era lógico que Miriam Andrés diera ese paso adelante. Sí, me ha sorprendido la repercusión que ha tenido, porque yo lo daba por hecho, vamos, que se iba a presentar y ya nunca ha dicho lo contrario, ni lo ha puesto en duda. Más tiene todo el derecho. Bueno, la alcaldía pues tiene derecho a intentar revalidarla. Entonces se ha montado cierto, como solo se vuelve a presentar, pues sí, claro, lógicamente. Casi me ha sorprendido más el tono optimista del responsable del PSOE de que quiere asentar y ampliar el poder local del PSOE en la provincia. Yo lo veo complicado y veremos a ver qué pasa en la capital, porque igual que a lo mejor en otras ocasiones se pueden hacer más aburridas, entre comillas, porque ves un poco venir el resultado, en estas creo que va a estar interesante, fíjate, no sé por qué, sin entrar en más detalle. Además, hombre, tiene la ventaja y el inconveniente a la vez de que esta vez se presenta habiendo gobernado. O sea que, vas con un aval, ¿no? Bueno, vas con un aval o con un desaval. Por eso digo que bueno o malo, pero la ventaja y el inconveniente de que ahora la gente... Además falta un año, y en un año en España pasan muchas cosas. En una semana. Llevamos una temporada que es terrible. Yo creo que lo que no esté hecho en 3 años difícilmente va a estar hecho de aquí a abril. Que, eso es verdad. O incluso a menos. Porque tened en cuenta que se negociará el último presupuesto municipal a finales de año. Yendo bien, que nunca ha ido bien estos 3 años, estaría aprobado para que entrase en vigor el 1 de enero. No creo que la oposición le dé paso a un presupuesto para que él pueda. Pero bueno, quiero decir que yo creo que ya lo que no haya hecho en 3 años no lo va a conseguir en 1 o en 2 meses. El último año poco se puede hacer. Entonces los ciudadanos juzgarán. Bueno, pero precisamente por eso se vuelve a presentar, ¿no? Pues supongo que pones la base del proyecto de ciudad que tú quieres. A presentarse es lo que yo digo mismo que tú. Es de sentido común. Es de sentido, claro, eso es. Ella lo dijo, que se sientan las bases en yo una tampoco entiendo legislatura, por pero qué que la no daba tiempo noticia mucho ha más. generado tanto ruido, porque yo cuando me dije, oye, ¿sabes qué Miguel se presenta? Digo, hombre, me extraña. La noticia sería que no se presentara. O sea, eso sí me extrañaría mucho, porque bueno, porque es lo lógico. Así que bueno, pues normal. Y luego lo que dices, falta un año en el que ya muchas cosas no se pueden hacer, porque ya llega el verano, que también es un cacho de año que se nos acaba, y luego llega el invierno, presupuestos, y el año que viene ya es elecciones. Con lo cual, y luego influirá mucho, como estaremos a nivel nacional, habrá, no habrá, coincidirán en ese superdomingo que algunos están hablando. Espero que no, por el bien de los municipios, vaya. Pero además que se junta eso, es decir, que en estas municipales yo creo que además del peso que va a tener los ciudadanos, lo que se ha hecho o no se ha hecho en la ciudad o en los pueblos, va a tener mucho el ambiente a nivel nacional. Veremos cómo evoluciona todo el jaleo que hay a nivel nacional, corrupción, imputaciones, efectivamente. A ver cómo evoluciona y cómo llegan a mayo. Yo pienso que dice Pedro Sánchez que no quiere convocar y quiere votar, lógicamente. Es decir, si los ciudadanos pagan cierto cabreo ya en las municipales, pues a lo mejor él considera que puede llegar con más oportunidades a las Valencia nacionales. También tengamos en cuenta que si el candidato del PP es quien todos creemos que va a ser, es por primera vez un candidato joven, nuevo, distinto, que también eso echa leña más, ¿no? Quiero decir que puede favorecer más en cada caso, uno porque ha estado y otro porque es algo nuevo, ¿no? Sí. Con experiencia, pero nuevo. Entonces eso también es importante. ¿No? Y se presenta Víctor, quiero decir. Sí. Ese fue más pues alguien no lo había entendido. Que es lo más seguro, pienso yo. Y ese fue más sorpresa, ¿no? Por cómo lo dijeron y dónde lo dijeron. No, para mí no fue ninguna sorpresa, pero bueno, sí, bueno, entiendo que sea más sorpresa. El anuncio fue así como... Yo siempre he dicho, yo recordaré en el último anuncio en las municipales que vino... ¿Quién fue? Que vino Pablo Casado, creo que fue. Entraron 9 candidatos a las capitales de provincia y los que salieron de ese anuncio eran 9 distintos. Sí, es decir, que exacto. Bueno, pero en este caso no va a pasar. Ojo de lo que también era otro PP, también era otro PSOE, pero ojo con los anuncios antes de tiempo. Bueno, de hecho él salió antes que sale. O sea que todavía pueden pasar muchas cosas. Donde sí que tienen mucho jaleo, aquí todavía queda un poco hasta las municipales, donde tienen mucho jaleo. Este fin de semana es en Madrid, se espera la visita del Papa, hay muchísimo jaleo, un dispositivo de seguridad sin precedentes, carreteras cortadas y muchísima gente que se va a desplazar hasta la capital de España para disfrutar de esa visita, que es la primera en 15 años de un Papa a nuestro país.
también desde Palencia va mucha gente a Madrid este fin de semana. Es la palabra más repetida ante la visita de León XIV. Con mucha ilusión. Todas las personas tienen ilusión. Muchos castellanos y leoneses irán a Madrid en junio a ver al Papa. La vigilia con los jóvenes del sábado 6 encendió la mecha en Astorga. Y los no tan jóvenes, incluso las familias, pidieron participar también ellos, en este caso concreto en la misa del día del Corpus Christi del domingo 7 de junio. Además de los particulares, hay viajes organizados en todas las diócesis. Habrá que levantarse pronto, por cierto. La opción de ir organizados en el autobús te va a suponer madrugar, dormir un poquito en el autobús, porque para llegar habrá que salir sobre las 4, 4:30, pero claro, te olvidas de coche, de absolutamente todo. Y cuidado con el alojamiento. Madrid espera 1 millón de visitantes para el acontecimiento. A través de una comunidad de religiosas pues se ha podido hacer esa gestión y que los jóvenes vayan a dormir a una parroquia del distrito de Vallecas para luego proceder a ir andando hasta la Plaza de Cibeles. Organizar un evento así es un reto, pero los católicos se han volcado. Y ya en mensajes de la conferencia episcopal nos han dicho que no aportemos nada, que están desbordados del número de voluntarios. Nos han agradecido la voluntariedad, pero nos han dicho que no nos apuntemos como voluntarios. El éxito de público está asegurado en la primera visita papal de Robert Prevost. Pues mucha expectación, ya lo veíamos, muchísima seguridad, y estos días pues desde luego estará Madrid pues a rebosar, Almudena. No me gustaría estar en Madrid estos días, la verdad. Pero bueno, desde la tele mejor que nos lo retransmitan los compañeros de allí. Pero bueno, se ve que a pesar de que este Papa no tiene tanto tirón como tuvo el Papa Francisco, bueno, está demostradísimo que... Tirón, ¿eh? Quiero decir que a priori parece que Francisco le tenía más, ¿no? Pero sí que tiene Juan Pablo II, ¿no? Fue el que más movilizó y también a la gente, Juan Pablo, ¿no? pero sí, bueno, que también, en este caso también es alucinante las medidas de seguridad. Yo veía esta mañana un reportaje de pues lo eso, que conlleva. todo lo que conlleva el dispositivo de seguridad, bueno, de emergencias, es bestial, es bestial. Entonces, bueno, pues yo no sé qué decir, bienvenido sea que venga el Papa, ¿no? Porque claro, siempre está bien una visita así y que te ponga ahí y en encima, el foco. Este hombre, yo creo que va a tener mucho éxito, aparte de porque es el Papa, lógicamente, y siempre que viene un Papa, pero es que tiene mucha relación con España, ha tenido, tiene mucha relación con el mundo hispano también. Habla español perfectamente, o sea, son muchas cosas que se suman, y él en España está en Palencia. Bueno, yo creo que ha estado en más provincias de España que muchos españoles, o sea que quiero decir que eso también cuenta. Y luego lo del carisma, bueno, acaba de empezar, yo creo que... Sí, bueno, lo que pasa que es verdad... Yo lo que he leído de él hasta ahora... Creo que va a tener carisma al final del tiempo. Hombre, se enfrentó a Donald Trump, ¿no? O sea que con eso ya se ganó Almudena. Se ganó ahí. Con eso se ganó el cariño de Almudena. Bueno, y se habrá ganado la universidad de otros. O sea, que bueno, eso claro, nunca yo me gustó de todos. O sea, me gustó esa posición ya. Y el tema con la inmigración, que también con sus visitas lo deja bastante claro. Pero el tema de las mujeres lo tengo ahí un poco todavía, porque el Francisco inició cierta apertura y este hombre parece que va a ir dando pasos hacia... Bueno, y lo intentó. Yo es que te refieres a las mujeres en la iglesia, entiendo. A las mujeres en la iglesia, sí, a la participación de las mujeres en la iglesia. Ha nombrado a una mujer como jefa de prensa, pero debe ser más conservadora que el Papa. Lo cual quiere decir una vez más que no por ser mujer... Claro, eso es. Que está muy bien, que haya mujeres. No por ser mujer, pero bueno, una representación, aunque sea pequeña. Está bien. A mí me parece fantástico. Yo no tengo mucho que decir, que ojalá se lo pasen bien, que lo disfruten, los que vayan, que no haya jaleo, que todo... Porque en esas aglomeraciones al final... Y genial, y un fin de semana para Madrid, pues está Bad Bunny, está el Papa y los demás, hay toros y los demás mejor para el norte que para el sur. Y elecciones del Real Madrid. Está todo ahí. Que dejen un poco, lo de Madrid para también. Es verdad. Han conseguido este fin de semana Ayuso eso sí que es un super que domingo. sea el centro del mundo. Sí. Y encaramos la recta final de esta tertulia de la 8 Palencia con unas imágenes que ocurrían el pasado fin de semana en Palencia capital, desde luego nada agradables. Ahí las están viendo. Esa pelea multitudinaria que ocurría en la madrugada del sábado en la capital, en la calle La Puebla de Palencia, frente a una discoteca. Comienza esta riña que acaba con al menos 3 heridos, de los que 2 tienen heridas por arma blanca. El personal sanitario que se acercó hasta el lugar de los hechos trasladó a 2 hombres en UBI móvil hasta el hospital y también a una mujer en ambulancia. Los 3 tenían en torno a 25 años. Imágenes, desde luego, que yo creo que a ninguno nos gusta ver, ¿no? En ningún sitio, Almudena.
Pues no, la verdad es que bueno, hoy han detenido a 5 personas, ¿no? Y uno de ellos ya ha ingresado en prisión, o sea que bueno, pues al final con todos los vídeos que se grabaron, las cámaras y demás, han conseguido identificar a la gente que participó o que promovió esa pelea, esos cuchillos que se veían, ¿no? Las imágenes me parece brutal, porque bueno, peleas hemos visto todos cuando éramos jóvenes, yo en mi pueblo, a la salida de la discoteca, siempre se pegaban los de un pueblo con los de otro pueblo, pero nunca había, bueno, algún botellazo también caía, pero navajas y cosas así, o alguna pedrada. Soy de otra provincia, no os preocupéis. pero sí, hombre, en épocas, o sea, en fechas muy señaladas, los quintos, las fiestas del pueblo, tal, siempre había peleas. Entonces, yo creo que eso va unido un poco, perdona que te interrumpa, con la fiesta, con el alcohol. Con el alcohol. Claro, con el al alcohol. Final no es que estemos de paseo y nos pongamos a pegarnos, entonces, sino que estamos un poco tocadillos. A mí me preocupa esto porque bueno, pues al final no deja de ser muy bestia que vayan 3 personas al hospital y con heridas de arma blanca, pero bueno, al final está muy localizado en una zona de copas, o sea, no es que haya sido a las 3 de la tarde cuando uno iba por la calle y le han atracado cuando estaba sacando dinero en el cajero, ¿no? Que eso me preocuparía más. Y lo único, bueno, pues más refuerzo policial en esas zonas, si ya se sabe que hay problemas, que hay que la gente bebe mucho, que se le sube a la cabeza y que además tienen la sangre muy caliente, ¿no? Por lo que veo, pues más policía en la calle en esos días puntuales y en esas zonas. Se ha pedido, ¿no?, desde algún partido ya también ese refuerzo policial. Sí, de hecho, yo creo que de su delegación han dicho que, lo han dicho esta mañana que su delegación ha dicho que hay un dispositivo preparado para esas zonas y demás, que pues se queda corto, quizá haya que reforzarle porque siempre es en la misma calle, en el mismo de calles, entonces hay varios establecimientos que suelen frecuentar las personas que no son colombianos, ecuatorianos, bueno, generalmente de Sudamérica, por la música latina que ponen y demás. Entonces, claro, pues es cierto que ya se ha montado alguna vez. Entonces, yo creo que con reforzar la presencia de la policía y evitar que, sobre todo a mí, más que la pelea en sí, porque peleas, yo tengo un pasado oscuro y he sido portero de discoteca. Y alguna pelea de esas he visto multitudinarias. Lo que sí que impresiona es la escalada tan rápida, es decir, que saquen un cuchillo de las dimensiones, no pasa. Entonces eso hay que cortarlo y eso se corta con las fuerzas de seguridad. Felicitarlas porque hay que reforzarlo y además sabiendo en Palencia que es relativamente fácil. Claro, que son 2 calles. Porque sabemos dónde es y tal, pues reforzando un poco y además disuades y solo con verlos por ahí ya... Y luego al final esto tampoco echemos la culpa que todo el mundo que sale, bebe y no sé qué. Al final son una minoría, como siempre, los que se pegan y los que se dan. Entonces, hay que ir a por esa gente. El resto pues se divierten tranquilamente y aunque alguno beba un poco más de la cuenta, pero de forma tranquila. Y además, es verdad que es lo que dice Carlos Hugo, ¿no? A veces un calentón de una pelea o que lleves un cuchillo de casa ya igual la intención. No tiene nada que ver. Si tú llevas ya un arma... Igual el cuchillo lo sacó el restaurante de enfrente, no sabemos. Ya, pero no todo el mundo se atreve a coger. Eso es. Una cosa es que el problema es ese, es decir, que no, aquí en Palencia estamos acostumbrados a ese tipo de violencia con arma blanca. Pero bueno, también está bien porque la policía lo ha aclarado hoy, que han aclarado que no se trata de bandas latinas, ¿no? Entonces yo creo que eso también sería que es una cosa fruto del alcohol y de una discusión que habrá empezado por lo que haya empezado, como todas las discusiones que empiezan por bobadas y a lo tonto. Seguro. Pero bueno, lo otro ya sería más preocupante, ¿no? El pensar que lo que estaba pasando en otras ciudades como en Valladolid o dicen que está pasando, vamos, pues que pasar aquí también lo niegan. Sí, la cosa es que lo niegan hasta que ya es evidente que te dirá pues sí. Entonces, sí. Bueno, pero en este caso han dicho que eran 5 y que afortunadamente están identificados. Mejor es que sea una cosa puntual que no una cosa organizada, porque al final es que luego hay un problema que agrava todavía eso, que es que se pegan los unos con los otros y al que pasaba por allí a veces le toca. Y es el que más pierde, generalmente. Claro, exacto, eso es peor todavía. Bueno, confiemos en que también el hecho de que el vídeo se haya hecho viral, salga a la luz, pues ayude a que se ponga más refuerzo policial, lógicamente ese dispositivo, y incidentes como este no vuelven a ocurrir otro fin de semana en Palencia. Lo que sí que queremos que pase este fin de semana, y ojalá se repitan imágenes como esta que van a ver. Esa celebración en la Fuente de Plaza España significaría que otra vez Palencia tiene equipo de baloncesto en la ACB. El equipo ha dicho que pase lo que pase, si ganan,
y sea a la hora que sea, estarán en la fuente de Plaza España para esa qué celebración. Qué bien, porque yo vivo al lado. Solo tienes que pagar, Urbano. Pero vamos, que bajo, ya te digo yo, mira, los 2 partidos que hemos ganado por más puntos en esta última eliminatoria, estaba yo ahí, he ido a verlos, tenía que haber ido a ver los de allá y ahí hemos ganado antes. Claro, es verdad. claro. Pero ¿y por qué está aquí no en A Coruña? Pues eso es lo que digo yo, pues mira, me encontré después Todavía del partido llega, con Gonzalo, que estaba lógicamente muy contento. Hombre, y Gonzalo estaba aquí además justo el viernes. Sí, lo sé, me lo dijo. Pues nos encontramos justo después del partido, pero ya por otra zona de copas y de golpes, ¿no? Y de navajazos y eso. Y estaban encantados, claro, como no. Es que es una gran enhorabuena para ese equipo. Subamos o no subamos, ¿eh? El trabajo está hecho. Si subimos, la repera es muy difícil. Estamos en Coruña, contra la Coruña. Pero también era difícil la otra vez, lo decían los compañeros. Siempre ha sido muy difícil. Siempre fue muy difícil. Es que subir a primera es muy difícil, pero bueno, el mérito está ahí, estar ahí luchándolo. Ojalá que sí, ojalá que vean a la fuente. Ya han demostrado que se puede, y ese día ¿no? vamos a dormir más tarde. Pero ojalá que todavía está tiempo de llegar a Coruña, ¿eh? Pues hombre, sí. Pues si sale, ya terminamos. Pues no te creas que yo sé de alguno cercano que va a ir. No, mucha gente, es verdad que sí. La verdad es que la afición del baloncesto se mueve, muchos aficionados estarán en A Coruña ya sabes animando. Que los viernes eso es maravilloso, es una pasada. O sea que, ojalá. Así que no me espere, porque echando cálculos, no sé a qué hora será la final, pero si son las 7... Es pronto, a las 5 y pico. Ah, no, la final. La final es a las mañana a las 7. 5 y pico. La final es a las 7. Pues 7, no, para volver muy tarde. 7 y 2, 9 y más... Nada, hay que quedarse me cambio y demás son las 10, las 11, más 5 horas de viaje. Además, solo nos pueden esperar si les damos suerte como urbanos. Exacto, si no, ¿para qué? Yo si es por ir a bañarse antes, pues oye, pues hago el esfuerzo. Que yo voy a hacer todo lo posible por darle suerte y estar en contacto con ellos. Primero que pasemos la semi, que para mí es la difícil, porque nos toca con Coruña, que están en casa, y es un muy gran equipo, ojo, que ahí han estado siempre arriba, los primeros, o sea que primero tenemos que pasar la semi, y ya si pasamos la semi, ya en la final, ya veremos a ver qué pasa. Todos hablamos de ello esta mañana y decían, pero incluso antes de que lleguen los jugadores, los palentinos ya van a estar en la fuente. Ellos una vez termine el partido se van para allá, seguramente. Y los jugadores que lleguen cuando quieran llegar, no pasa nada, no hay problema, la celebración no necesitamos a nadie para celebrar. Claro, no, pero además es rápido eso, se llena que tú no veas. Pero bueno, es que hay que celebrarlo aunque no ganes, porque sí. se lo merecen. Yo creo que el mérito ha sido muy grande este año, que nadie daba por ellos nada a principio de temporada, y luego el equipo ha jugado, ha jugado y bueno, lo ha demostrado con los resultados, o sea que... Bueno, pues lo dicho, ojalá se tengan que repetir estas imágenes, ojalá estemos el domingo por la noche en la fuente de Plaza España, aunque los jugadores tarden un poquito más en llegar, que esa afición pueda celebrar esa victoria, y si no, pues lo que decían nuestros contertulios, el equipo ya ha hecho el trabajo que tenía que hacer, ha hecho disfrutar a los palentinos, a la afición, y desde aquí pues les deseamos toda la suerte del mundo en esa Final Four, y ojalá pues tengamos un equipo de primera para la próxima temporada. Urbano, Almudena y Carlos Hugo, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado un viernes más. Volvemos la próxima semana aquí en la tertulia de la 8 Palencia. Gracias por habernos acompañado y que disfruten del fin de semana.